Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Señoras, señores, queridos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos al programa número 30 de la temporada 14, al penúltimo programa de mis enigmas favoritos. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Ya estamos en la recta final y hoy vamos a hacer un programa muy especial porque está por primera vez un gran amigo y un gran periodista con nosotros. Pero permítanme leerles una pequeña parte de la introducción de este libro que tengo conmigo, que vamos a presentar hoy, y dice así: en los 20 mejores expedientes X españoles muestro sucesos que desafían ciertos dogmas científicos férreamente establecidos y que atentan directamente contra el odioso pensamiento de lo políticamente correcto y las verdades oficiales. Sucesos que sorprenden y emocionan a cualquiera que posea un mínimo de afán por el conocimiento, tanto por su enorme extrañeza como por las trascendentes implicaciones hacia las que apuntan. Sucesos marginales para los grandes medios de comunicación de masas porque no entran en el marco de esa visión uniforme del mundo que pretenden imponernos desde ciertos órganos de poder político y financiero occidental. Sucesos que en definitiva nos hacen darnos cuenta de nuestra petulancia, estrechez de miras e ignorancia ante la grandiosidad y complejidad del universo. Yo cuando he leído esta introducción que hace nuestro invitado de hoy me he sentido totalmente identificado. Muchos, los que tenemos alguna edad, recordaremos aquella famosa serie de finales de los 90, principios de los 2000, que fue Expedientes X. Los agentes del FBI investigaban fenómenos paranormales. ¿Lo recuerdan ustedes? A partir de ahí parece que el misterio, los fenómenos paranormales entran dentro del marco de los gobiernos, la política y los cuerpos de seguridad del Estado. Y es que fue siempre así. Hoy presentamos este libro, Los 20 mejores expedientes X españoles, de la editorial Fidonia. Su autor se llama Miguel Pedrero, periodista gallego afincado desde hace unos años en Madrid, prolífico escritor de libros, es periodista, investigador, escritor desde hace algunos años, realiza su actividad profesional como periodista en Radio Nacional de España a través del programa Espacio en Blanco de Miguel Blanco y también es el jefe de redacción de la prestigiosa revista Año Cero que dirige nuestro buen amigo Enrique de Vicente. Para nosotros es un honor que Miguel Pedrero venga por primera vez en este penúltimo programa. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de que estés con nosotros. Ya era hora. Bueno, yo sí que estoy encantado de estar por fin en tu programa, del que tanto me han hablado amigos comunes. Además, yo creo que, Miguel, en alguna ocasión yo he estado hace años en directo con tu buen amigo, programa en el que tú has participado y colaborado muchos años, con Antón Rebollido, sí. Radio Galega. Sí. En el programa Milenio, sí. Y creo que hemos cruzado ahí micrófono alguna vez, ¿verdad? Sí. Es un programa al que le guardo un gran recuerdo, sigo muy en contacto con Antón Rebollido, allí estuve durante 12 años haciendo reporterismo de estos temas, al tiempo que colaboraba con revistas especializadas, hacía mis libros, pero todas las semanas tenía esa cita con el misterio haciendo radio, que para mí, sin desmerecer la televisión, pero es el medio en el que más cómodo me siento y yo creo que es el medio que tiene una magia más espectacular. La tiene. Sin desmerecer la televisión, ¿no? Pero ambos medios son tremendamente potentes. Yo quizás me he centrado más en lo que es el medio escrito, ¿no? En los últimos tiempos, libros, revista, pero la tele y la radio tiene la fuerza de la inmediatez, ¿no? Que es alucinante y tiene
una gran potencia, una potencia especial para tocar el corazón de las personas y para que sepas en tiempo real si lo que estás contando ahora con esto de las redes sociales le interesa a la gente o no le interesa. Saludamos a todos los amigos que nos están siguiendo ahora en directo a través de Mijas 340, de su televisión local, y los que nos ven a través de Internet, no solo en España, sino en diferentes países. Un abrazo muy fuerte para todos ellos. Miguel, es la primera vez que vienes al programa y te tengo que hacer esta pregunta. ¿Cuándo empieza Miguel Pedrero a investigar misterios? Bueno, desde siempre. Yo creo que como muchos que nos dedicamos a este tipo de historias, que tenemos la suerte de poder dedicarnos a escribir sobre lo que más nos interesa desde muy pequeños, ¿no? Siempre hemos sentido una gran curiosidad. Yo creo que nos ha pasado a todos. En mi caso, en un determinado momento, a los 14, 15 años, decido que bueno, quiero descubrir por mí mismo si todo eso que me cuentan en los libros que he leído es así, tal como me lo cuentan, ¿no? Yo sobre todo estaba fascinado por los libros de Juan José Benítez, ¿no? Yo pensaba, y eso creo que lo digo en la introducción de uno de los dos libros, decía, este hombre tiene el mejor trabajo del mundo, se dedica a perseguir extraterrestres, ¿no? ¿Qué hay más interesante que eso? Digo, yo quiero hacer lo mismo, quiero perseguir extraterrestres, ¿no? Y entonces, en la medida de mis posibilidades, igual antes que ahora, porque solo disponemos de nuestros propios medios, la mayoría de los que nos dedicamos a esto, una cámara fotográfica, una libreta, mucha imaginación y muchas ganas. A veces cuando empleamos la palabra investigar, quizás investigar es una palabra demasiado grandilocuente, demasiado amplia, ¿no? Investigar un tema concreto, un caso, se necesitaría para un caso extraño, un avistamiento ovni, se necesitaría un equipo multidisciplinar de gente, muchísimo tiempo, unos medios de los que no disponemos. Pero siempre en la medida de mis posibilidades he intentado llegar hasta el fondo de todos esos asuntos, ¿no? Obviamente en algún momento tienes que decir hasta aquí, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y yo tengo un gran defecto y es que me interesan muchísimos temas, ¿no? Quizás no, en realidad no lo soy. No soy un gran especialista en ningún tema, pero tengo curiosidad por muchos y por lo tanto una visión más amplia, ¿no? Que muchos investigadores que se dedican solamente a un campo, ¿no? Y eso me ha hecho concluir a lo largo de los años que detrás de todos estos fenómenos aparentemente diferentes puede que exista un origen común. En el fondo no es tan diferente un caso de encuentro con una entidad espectral que un caso de encuentro con humanoides, que un encuentro cercano con ovnis o que un encuentro con la Santa Compañía. En el fondo no son tan diferentes, lo único que cambia es el disfraz. El disfraz, ahí está, esa es la palabra, lo único que cambia es el disfraz, pero por lo demás hay una serie de comunes denominadores absolutamente fascinantes, ¿no? Yo hay una cosa que llamo marcas de veracidad, ¿no? Es decir, cuando has escuchado cientos y cientos de testimonios de todo tipo, encuentros cercanos con ovnis, ovnis en bases militares, casos de teleportaciones, encuentros fantasmales, uno desarrolla un olfato especial, quizás un sexto sentido, para saber si esa persona te está engañando o no te está engañando, que en general muy pocas personas pretenden engañarte, ¿no? Pero hay una serie de cosas que yo llamo marcas de veracidad, ¿no? Que las he escuchado tantas veces que aparentemente son marginales en el relato de los hechos, pero que en el fondo no son tan marginales. Cuando las has escuchado tantas veces, llegas a la conclusión de que quizás ahí está la clave. Cuando te dicen, y tú lo habrás escuchado muchas veces, seguro, también cuando el testigo te dice, oye, cuando aquello apareció, me da igual si es la Santa Compañía, un espectro o un platillo volante, cuando aquello apareció, se hizo el silencio absoluto. Es como si todo el sonido ambiente se apagase. Una campana de vacío. Una campana de vacío, se hizo el vacío. Incluso hay algunos que dicen, es como si yo entrase en otra realidad o esa otra realidad entrase en nuestro mundo. Los testigos en general te lo describen, utilizan diferentes palabras, pero en el fondo están describiendo la misma sensación y cuando ese elemento extraño desaparece, vuelve la realidad, es decir, vuelven a escuchar el sonido ambiente, el viento, tienen la sensación de que están aquí, en este mundo tridimensional. Muchos de ellos incluso describen lo que podría denominarse un estado alterado de conciencia, ¿no? Algo especial, una conexión especial con ese fenómeno, ¿no? Y esto cuando lo escuchas tantas veces, dices, caray, y si aquí está la clave o una de las claves de
todos estos fenómenos, si en realidad no son tan diferentes, si en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no?, o de un origen muy similar, y lo único que cambia, como tú muy bien decías, es el disfraz. Absolutamente, y estoy de acuerdo contigo, Miguel, que uno con los años, después de encontrarse con gente que ha tenido ese encuentro a su vez con el absurdo, con el misterio, desarrolla ese olfato, esa intuición, ese radar interno que te está diciendo perfectamente si esa persona, mirándote a los ojos, también hay que investigarla, su honestidad, sí, te está engañando o no, pero son pocos los que de forma premeditada te están engañando, te quieren engañar, porque lo que quieren es contar su experiencia. Otra cosa es lo que ven o lo que perciben, efectivamente, cuya naturaleza seguramente será pues otra historia. Vamos a entrar en los expedientes X. Hemos elegido algunos, y algunos nos van a poner los vellos de punta, se los aseguro, porque son casos estremecedores que Miguel Pedrero ha investigado en profundidad, pero esta pregunta es de rigor. ¿Existen los expedientes X como en la serie de televisión? Mulder tenía la placa y la pistola, nosotros tenemos la cámara de fotos y el cuaderno. Sí y no. Evidentemente, mira, es una respuesta muy gallega. Yo soy gallego, ¿no? Sí, sí y no. Y sí y no. No. Voy a intentar aclararlo. Sí que existen, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado guardan una serie de expedientes relacionados con fenómenos extraños. Sobre todo, el Ejército del Aire Español guarda un buen puñado de expedientes sobre casos de encuentros cercanos con ovnis y con humanoides, todos ellos con implicación militar, algunos de ellos, más de los que nos pensamos, en instalaciones militares. Es cierto que en el año 92 el Ejército del Aire comienza un proceso de desclasificación y algunos se han dado a conocer, pero hay muchos de ellos que no se han dado a conocer. Y yo, fíjate, es algo que quizás no he comentado en ningún sitio. Yo llevo 2 años, más de 2 años, siguiendo casos única y exclusivamente de encuentros con ovnis y humanoides en instalaciones militares españolas, ¿no? No he publicado absolutamente nada sobre el tema, ni he contado absolutamente nada. Llevo más de 2 años investigando este tipo de casos. Te puedo decir que hay casos absolutamente increíbles. Yo he estado delante de uno de los militares que yo llamo el de los secretos, ¿no?, que tiene acceso a toda una serie de expedientes OVNI, como digo, todos ellos con implicación militar, que no han sido desclasificados, ¿no? Y este hombre me preguntaba, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Por qué nos tocan los bigotes? ¿Por qué aparecen sobre nuestras instalaciones militares, pero tanto españolas como de otros países, ¿no? Si no nos atacan, pero muestran una superioridad tecnológica increíble. ¿Qué es lo que pretenden? Y yo pensaba, ¿cómo le explico a este hombre que este fenómeno es mucho más complejo, que no están aquí para ver cuáles son nuestros sistemas de defensa, que no, que es algo muchísimo más complejo? Él me explicaba que efectivamente hay algunos expedientes que no se han dado a conocer, una serie de expedientes que continúan siendo secretos. En el caso español, en otros países pasa lo mismo, ¿no? Por una razón fundamental, porque no hay nada que decir. Es decir, no es que los militares españoles, en este caso me estoy centrando en España, guarden un gran secreto, ni tengan la verdad, ni siquiera saben más del fenómeno OVNI de lo que podemos saber tú o yo. ¿Que es incómodo decir no sé? Es incómodo decir no sé. Claro, todos los periodistas nos preguntaríais, ¿pero qué son? Claro. ¿Qué pretenden? Claro. Y nosotros lo único que podemos decir es lo que ha pasado, pero no sabemos si es una potencia extranjera, que este hombre lo descartaba, como otros muchos, es algún tipo de inteligencia extraterrestre o de otros planos, o yo qué sé, ¿no? Pero la única razón, en el caso de España, es simplemente que no hay nada que decir, y eso generaría una gran controversia, muchísimas preguntas sin respuestas. Entonces, mejor darle carpetazo. Pero ojo, no saben más de lo que podemos saber tú y yo del fenómeno OVNI, ni tienen más información. Supongo que te habrá pasado en algunas ocasiones, igual que los compañeros que trabajan en la radio, la televisión, en las revistas, un buen día suena el teléfono de la redacción y al otro lado pues una persona. A mí me ha ocurrido, si no me falla la memoria, en 3 ocasiones. La primera llamada se produjo en 1999, comenzando la primera temporada de este programa aquí, en Mijas 340 Televisión, y al otro lado del teléfono escuchaba a una mujer muy afectada, de Las Palmas de Gran Canaria, que me contaba algo así como que por las noches, en presencia de su marido durmiendo, alguien la agredía y la tocaba de forma sexual, una presencia invisible. Vamos a hablar ahora de agresiones desde el más allá, casos que ha investigado Miguel. Yo creo que si hay un caso por antonomasia conocidísimo que se llevó al cine en el año 1982 fue el caso de Carla Morán, el ente. Vamos a ver esa secuencia porque creo que es perfecta para abordar el primer caso, el primer expediente X.
La secuencia es impresionante, han pasado años, pero fue un caso real, auténtico, que se estudió incluso en una de las universidades de Estados Unidos. Qué historia, Miguel? Bueno, yo creo que es una escena terrible, ¿no? Fíjate que yo soy una persona muy poco influenciable, ¿eh? Es decir, que investigo este tipo de temáticas, como digo, en la medida de mis posibilidades, y creo que son fenómenos interesantes, trascendentes y que nada tienen que ver con el miedo, con el terror, excepto en algunas ocasiones. En el capítulo que dedico en este libro... Alguien te dijo, aquella cosa me quería violar. Sí. Fíjate que esto empieza aparentemente por casualidad. En el año 2010 yo entrevisto a una mujer de Lugo con una historia muy parecida a la que te llamó a ti por teléfono para relatarte esa historia que has contado anteriormente. Esta mujer decía que desde hacía algunos años, algunas noches, cada 2, 3, 4 meses, sucedía algo a lo que no le encontraba explicación y que cada vez iba más. Ella escuchaba unos pasos, se abría la puerta de su habitación, ella en ese momento quería huir, quería moverse, pero alguna fuerza invisible la paralizaba por completo, y en la habitación se presentaba un ser de aspecto bastante horrendo, un tipo muy alto, casi de 2 metros, vestido totalmente de negro. ¿Con sombrero? No con sombrero, con una capa negra que le llegaba por debajo de las rodillas, un aspecto cadavérico. ¿Huesudo? Huesudo. ¿Blanquecino? Blanquecino, eso es. Se acercaba a ella, las primeras veces simplemente le tocaba las piernas, los pies, pero en una ocasión llegó a arrastrarle de la cama y en otras ocasiones llegó a echarse encima de ella con claras intenciones sexuales, ¿no? Al menos eso es lo que parecía. Esta mujer no le había contado absolutamente nada a las 2 personas que vivían con ella, que era su propia hija y su madre. Sin embargo, la hija una noche comenzó a gritar, la madre se despertó, acudió a su habitación y la niña le dijo que había observado un tipo muy extraño en su habitación. La descripción ya la conocemos, es el ser que la visitaba. Estaban compartiendo la misma visión. Estaban compartiendo la misma visión, pero es que luego también fue su madre, ¿no? La hija se vino a estudiar a Madrid y incluso llegó a tener unas visiones muy similares, es decir, la hija se vino a estudiar a Madrid y llegó a tener unas visiones muy similares a las de la madre, ¿no? Esta mujer, en el momento que yo la entrevisté, estaba de baja, llevaba varios meses de baja por problemas de depresión a causa de esto que le estaba sucediendo. Acudió a médicos, psicólogos, psiquiatras, le hicieron todo tipo de pruebas, tanto físicas como mentales. ¿No tenía ningún tipo de patología? No, al menos ese fue el dictamen de los profesionales de la salud, de los médicos, que no tenía absolutamente nada. Es más, uno de sus médicos le recomendó que acudiese a un sacerdote. Ajá. Así lo hizo, acudió a varios sacerdotes, pero tampoco obtuvo ninguna solución. ¿Y seguían esos ataques? Seguían esos ataques, ¿no? Ella, cuando la entrevisté, se encontraba con la hermana, no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, estaba convencida de que no era producto de su imaginación, al principio lo pensaba, pero luego ya no, porque eran varias personas las que habían visto a la misma entidad espectral. Bueno, eso queda ahí, yo intento ayudarla en la medida de mis posibilidades, poniéndola en contacto con determinadas personas. Yo a esta gente siempre le digo lo mismo, y es que ellos tienen la fuerza para oponerse a este tipo de circunstancias o este tipo de fenómenos. Es común que todas estas personas tengan algún tipo de capacidad psíquica especial. Es decir, esta mujer se caracterizaba por tener sueños premonitorios, ¿no? De hecho, incluso a un amigo de su hija le advirtió de un accidente de autobús que o sea, que era sensitiva. Era una persona sensitiva, ya soñó cómo se iba a encontrar, sobre todo con temas luctuosos, ¿no? Cómo iba a fallecer su padre y que lo iba a encontrar ella en el tractor, muerto una tarde, y así sucedió, ¿no? Es decir, es una persona con cierta capacidad especial, ¿no? Quizás por eso tiene ciertas, digamos, puertas mentales más abiertas, ¿no? Y eso puede generar experiencias positivas o experiencias negativas, ¿no? Bueno, la cosa queda ahí. Al cabo del tiempo yo comienzo a recibir llamadas o a recibir casos por diferentes vías de personas, sobre todo mujeres, que les sucede exactamente lo mismo. Pero a mí lo que me alucina es que, y te estoy hablando de una docena de casos,
son mujeres de diferentes partes de España que no se conocen entre sí. Y comparten la misma visión. La misma experiencia y la misma visión. Es que me están describiendo al mismo tipo, me están describiendo al mismo ser espectral. Y uno puede pensar, por racionalizar la cosa, ¿no? Quizás es una imagen arquetípica, ¿no? Es decir, la imagen del mal, un tipo de negro, alto, que ya es mucho afinar, pero yo qué sé, por darle una explicación... Qué curioso, Miguel. Una explicación racional. Ahora, la cosa va más cuando descubro que varias de estas mujeres, después de uno de esos terribles ataques de índole sexual, en muchos casos, sufren el mismo problema de salud. A la mañana siguiente se encuentran sin defensas. Es como si la entidad, el ser, le chupara toda la energía. Sí, es más, esa es una frase que me describieron o que me relataron varias de ellas, ¿no? Es como si esa entidad nos quitase la energía, porque se sentían muy cansadas, se quedaban dormidas en cualquier momento. También era común que la habitación, la estancia donde ocurrían estos fenómenos, que era el lugar más íntimo de cada uno de nosotros, sí, nuestra habitación, nuestro cuarto, estuviera extrañamente fría, ¿no? Incluso poniendo sí, la calefacción, ¿no? Muy fría, muy fría. No se explicaban por qué, es como si esa entidad también estuviese absorbiendo ese calor, en el fondo, energía, ¿no? Qué terror tenían que sentir, ¿no? Claro, pero a mí lo que me llama la atención no es solo la descripción de los hechos, sino es que varias de esas mujeres tuvieron la misma enfermedad después de estos ataques. Se encontraron absolutamente sin defensas y tuvieron que ser sometidas a un tratamiento médico de choque. Una de ellas estuvo a punto de fallecer. ¿Algún tipo de anemia? Simplemente que se quedaban sin defensas. Sin defensas, bajas de defensas, o prácticamente sin defensas. Una de ellas estuvo casi 2 meses sin salir de su casa tomando vitaminas, antibióticos y otra serie de medicinas, ¿no? Claro, y uno se llega a pensar, uno piensa, hombre, es muy peliculero concluir que hay por ahí una entidad espectral que va por ahí abusando de mujeres y que es el mismo ser. No lo sé, pero los testimonios están ahí. Fíjate, Miguel, qué curioso, ¿no? Y yo te he escuchado mucho hablar de ello también en los programas, que en la Edad Media se hablaban de íncubos y súcubos. Es decir, que a lo largo de la historia parece que entidades, seres espectrales, han acudido a las alcobas de ellas o de ellos para extraerle, si no la energía, mantener relaciones sexuales. Es que es un tema muy viejo, como todos los temas que tratamos habitualmente, ¿no? Es decir, son fenómenos que han estado con nosotros desde el principio de los tiempos, ¿no? Y yo siempre digo que, por ejemplo, en el caso de los ovnis, ¿no? Que no tienen que ver con lejanas estrellas, que tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Como este tipo de hechos no tienen que ver con el más allá, probablemente, sino tienen que ver con nosotros. Si aparecen es por nosotros. Hay una íntima conexión con esos fenómenos que, como digo, nos han acompañado desde el principio de los tiempos. Si te parece, Miguel, para cerrar esta primera parte del programa y este capítulo de este primer expediente X de agresores del más allá, veamos una nueva secuencia de esa película, insisto, basado en un caso real, Carla Morán, año 1982, que es cuando se hace la película, un caso investigado por investigadores en parapsicología y también por la Facultad de Psicología de una universidad norteamericana. Caso real, una nueva agresión en esta secuencia. Es ahí cuando ella es consciente, se despierta y siente que alguien la ha tocado hasta llegar precisamente al orgasmo. Menuda historia. Bueno, se producen muchos comentarios en Facebook. Por ejemplo, Marítima Gómez escribe, pues tengo la piel de gallina. ¿Y a los hombres no les pasan estas cosas? ¿Solo hay casos de mujeres? ¿O es que los hombres no lo cuentan? Y Rachel escribe, sí, es parecido a los íncubos. Se decía que a los hombres también, lo de los súcubos. Pero estas descripciones yo ya no las conocía. Vaya miedo. Bueno, esa pregunta de si a los hombres le pasan o no. Sí, también. Yo conozco algún casillo. También. Hacemos nuestro primer alto en el camino. Regresamos en un instante con más Expedientes X. Hoy estamos presentando este libro de Miguel Pedrero, Los 20 mejores expedientes X españoles, de la editorial Cidonia. Hasta ahora, amigos.
Entramos en la segunda parte de mis enigmas favoritos. Hoy estamos hablando de expedientes X españoles. Estamos presentando este libro, Los 20 mejores expedientes X españoles, de la editorial Fidonia, del periodista y escritor Miguel Pedrero. Es la primera vez que viene al programa, ya era hora de que estuviera con nosotros. Es periodista, trabaja en el programa de Espacio en Blanco de Radio Nacional, es el redactor jefe de la revista de nuestro buen amigo Enrique de Vicente, Año Cero, y muchos años escribiendo libros y publicando en revistas, un veterano del periodismo de investigación sobre estos temas. Nos está presentando hoy este libro y estamos buceando en él y hemos abordado de casos donde hay personas, mujeres, que se sienten agredidas sexualmente por un ente, por una entidad espectral. Veíamos escenas de la película El ente, una buena amiga de Barcelona, Isabel Alavedra, hace un comentario muy curioso y divertido y dice: después de esta escena vuelvo a pedir lo manden a casa, podríamos hacer 29 semanas y media. No es que me ría del caso, me hago cargo del terror, pero soy consciente que solo lo puede sentir a quien le sucede. Presentamos también otro libro. Miguel ha escrito varios libros, este es otro de ellos. El universo no es plano, una nueva visión de los fenómenos paranormales basada en la física cuántica y los saltos interdimensionales, de la editorial Palmira. Hemos presentado ya en algunas ocasiones libros de esta editorial. El universo no es plano. ¿Qué cuentas en este libro? Así en titulares, Miguel. Bueno, ese, al contrario de los 20 mejores expedientes X españoles, que son casos, investigaciones, vivencias, aventuras, El universo no es plano es un libro tesis, donde planteo una hipótesis que podría, no voy a ser tan petulante como para decir explicar, ¿no? Pero al menos sí, desde mi punto de vista, acercarse a cuál podría ser el origen de estos fenómenos o con qué tendría que ver. Mira, el título viene a cuento por muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente porque vivimos en un mundo del que desconocemos prácticamente todo, ¿no? A veces tenemos la sensación, cuando vemos las noticias, o leemos los periódicos, o escuchamos la radio, que prácticamente no nos queda nada por descubrir. Y en el fondo no sabemos nada. Cuando miramos hacia arriba, una noche estrellada, estamos viendo el pasado, pero el pasado de hace cientos o miles de millones de años, ¿no? Porque la luz viaja unos 300.000 kilómetros por segundo y si hay estrellas que están a decenas o a centenares de millones de años luz, cuando esa luz llega a nosotros, probablemente esas estrellas ya no existan, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo es el pasado de hace millones y millones y millones de años. Eso ya no existe. Otro ejemplo. Toda la materia del universo, todo de lo que está formado el universo, las estrellas, las galaxias, esta mesa, Luis Mariano Fernández, Miguel Pedrero, toda la materia del universo es el 4% de la materia que conocen los científicos. El resto, el 96%, le llaman energía oscura y materia oscura, que es una cosa muy extraña que en realidad no saben qué es y no se ve. Es decir, que lo que se ve es simplemente el 4%. Y seguimos en nuestro universo, no nos hemos ido a otros universos paralelos o a otras dimensiones del espacio-tiempo, que es el ABC de la física cuántica. Es la base de la física cuántica, es la existencia de esos otros universos paralelos en los que, ¿por qué no?, podrían morar algún tipo de inteligencias. Por no saber, no sabemos ni de qué demonios está constituida esta mesa ni nosotros mismos. ¿Cuál es la esencia de la materia? ¿De qué está constituida la materia? Los físicos no lo saben, se hacen una ligera idea. Para eso se ha construido el famoso acelerador de partículas, entre otras cosas, para saber de qué está constituida la materia, ¿no? Y entonces, durante muchos años, se dedicaron a hacer aceleradores de partículas, que el último es el CERN, ¿no? El último gigantesco y fantástico acelerador de partículas, y a lo que se dedicaban básicamente es, como su propio nombre indica, a acelerar partículas a velocidades cercanas a las de la luz y hacer que unas impactaran contra otras. Lo estoy contando de un modo muy superficial y muy llano, ¿no? Es algo más complejo. Y una vez que se producía ese impacto, digamos, trataban de descubrir qué es lo que salía de ahí. Y lo que veían eran otra serie de partículas subatómicas. Entonces, durante muchos años los físicos se dedicaron a ser catalogadores de nuevas partículas subatómicas, pero sabían que no iban por el buen camino, que algo no cuadraba. A partir de ahí es cuando entra en liza la teoría de cuerdas, que ahora ya es muchísimo más compleja y hay muchas otras subteorías, que es la base teórica de la física cuántica. ¿Qué dice la teoría de cuerdas? Que en realidad no existen las partículas subatómicas. Fíjate,
que en realidad la materia estaría constituida, por decirlo de algún modo, por una especie de cuerdecillas vibrantes que, dependiendo de su modo de vibración, nuestros aparatos electrónicos captarían una u otra partícula subatómica. Partículas subatómicas, por cierto, que se captan de forma indirecta. Nadie las ha visto. Qué complicado, Miguel. Partículas subatómicas que no existen. Es decir, tú sabes que una partícula subatómica, que en realidad es la base de la materia, está en todos los sitios a la vez. Es una onda de dimensiones infinitas y a la vez es una partícula, es decir, se colapsa una partícula cuando una conciencia la observa. Es decir, que tú eres Luis Mariano Fernández porque una conciencia, en este caso yo y los compañeros que están detrás en este estudio, te estamos observando. Si nosotros no te observáramos, tú no te colapsarías para nosotros. Serías un mar de partículas subatómicas que son una especie de ondas de dimensiones infinitas, que es una forma de definir algo que no sabemos cómo definir. Y esto se ha demostrado en laboratorio. Es la dualidad onda-partícula, que los científicos saben qué pasa, pero no saben por qué pasa. Y para que tú seas Luis Mariano Fernández, yo te tengo que observar, una conciencia te tiene que observar. Si no, tú no existes. Es decir, estamos en un mundo tan complicado, tan complejo, y la teoría de cuerdas lo que dice es que esa cuerda que vibra, en realidad se mueve entre 10 y 26 dimensiones del espacio-tiempo. Es decir, que para que tú existas, para que yo exista, para que esta mesa exista, tienen que existir esas otras dimensiones del espacio-tiempo con las cuales estaría en contacto la esencia de la materia de esta mesa. Es decir, lo que somos ahora, lo que somos nosotros, depende mucho de la existencia de esos otros universos paralelos o esas otras dimensiones del espacio-tiempo. Y mi pregunta en este libro es: ¿existe algún tipo de inteligencia en esas otras dimensiones, en esos otros universos paralelos? ¿Existe algún tipo de inteligencia? Si existiera algún tipo de inteligencia y pudiera llegar a nuestro mundo tridimensional, ¿cómo sería ese contacto? Y te digo por qué se me ocurrió a mí este libro. Un día, en un viaje de autobús, venía de Galicia de realizar unas investigaciones OVNI. Y estaba leyendo un libro de uno de los grandes físicos teóricos de la actualidad, que es Michio Kaku, que es profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York y es un gran divulgador científico. Y él, en uno de los capítulos, hacía un ejercicio de imaginación. Él decía, si existen inteligencias en esas otras dimensiones y pudieran llegar a nuestro mundo, ¿cómo se presentarían ante nosotros? Yo, cuando leí eso, dije, este hombre, que no tiene ni idea del fenómeno OVNI, me está describiendo lo que es el fenómeno OVNI. Años después, Michio Kaku se interesaría por el fenómeno OVNI, a través de la física, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto, lo que te decía antes, como tengo una visión bastante amplia de muchos fenómenos, es, caray, y si detrás de todos estos fenómenos hay algún tipo de inteligencia de otra dimensión o inteligencias de otras dimensiones que están interactuando con nuestro mundo por alguna razón y se presentan ante nosotros con diversas caretas o disfraces, como tú bien definías, sabe Dios para qué, o vaya usted a saber con qué finalidad, si es que podemos hablar de finalidad, porque nunca podemos llegar a pensar qué demonios se oculta detrás de una inteligencia de otra dimensión. Es decir, para nosotros sería simplemente Dios. Si una inteligencia de una dimensión superior viniera a la nuestra, tendría la capacidad de ser un sentimiento, un pensamiento, un ovni, un libro, una casa. Es decir, para nosotros sería simple y llanamente Dios. Es decir, lo que es el fenómeno ovni, lo que son las apariciones fantasmales, fenómenos que aparecen y desaparecen, que rompen todas las leyes de la física. ¿No sería el objetivo de esas inteligencias desde los albores de la humanidad concienciar al ser humano de que no estamos solos? Quizás sí, o quizás no, o quizás les interesemos un carajo. Como decía Jacques Vallée, uno de los... ¿Un pasaporte a Magonia? Pasaporte a Magonia, sí, otros muchos títulos. Es astrofísico, de origen francés, vive en Estados Unidos, es uno de los creadores de Internet, ¿no? Y es el mejor o el gran ufólogo científico yo creo que de la historia, ¿no? Y Jacques Vallée vincula el fenómeno OVNI con un sistema de comunicación. Es decir, es como si el fenómeno OVNI fuese... Cuando a mí me preguntan, ¿por qué no aparecen ante nosotros? ¿Por qué no se comunican? ¿Por qué no dicen, estamos aquí? Yo digo, si ya lo están haciendo todos los días. Lo que pasa es que es un sistema de comunicación quizás entre un tipo de inteligencia que quiere influir o interactuar con nosotros y, bueno, lo que nosotros podemos entender. Tú tienes animales en casa, tienes perro, tienes... Ahora no. Ahora no, pero los has tenido. Sí, sí. ¿Tú te podrías presentar delante de tu perro? Es decir, tu perro sabe que tú estás ahí, pero tu perro nunca podrá comprender quién eres tú, y ya no digamos una hormiga. Obviamente. Tú le puedes decir a una hormiga, yo soy Luis Mariano Fernández, soy presentador de televisión, soy periodista, soy reportero, presento a mis amigos favoritos, ahora tengo que hacer la declaración de la renta, esta casa tiene una hipoteca. Un perro nunca podrá comprender eso. ¿Tú te podrás comunicar con tu perro? Sí.
pero desde tu punto de vista será una comunicación básica. Para tu perro será la gran comunicación y no comprenderá muchas cosas, ¿no? Sin embargo, tú estás interactuando con tu perro, tú tienes una finalidad, tú quieres a tu perro, tú ayudas a tu animal de compañía. Yo no digo que esté pasando exactamente esto, pero quizás por hacer una comparación, ¿no? Quizás esas inteligencias están interactuando con nosotros desde el principio de los tiempos. Vaya usted a saber por qué. Quizás simplemente para despertar nuestra conciencia, pero eso no es cuestión de 1 año, ni 2, ni de 100. Claro. Hablamos de millones de años. Para unas inteligencias para las que no exista el espacio ni el tiempo, ¿qué es 1 millón de años? Y para nosotros 1 millón de años es algo incomprensible, si podemos vivir como máximo 80, 70 o 90 años. Miguel, antes de adentrarnos en el expediente número 2, expediente X, leo un email de Octavia Pastor. Dice: buenas noches, Luis Mariano, buenas noches, Miguel Pedrero. En su libro Los 20 mejores expedientes X españoles, creo que habla de que a finales de 2011 hay en España una intensa oleada de ovnis, de la que apenas se ha publicado nada. ¿Es posible simplemente que sean aviones o prototipos secretos y por eso no se ha publicado nada? Si de verdad son ovnis, ¿por qué piensa que no se dan a conocer públicamente? ¿Tantos nos iba a afectar? Gracias por tu buen trabajo. Cada jueves, Luis Mariano, feliz verano. Igualmente, Octavia. Fíjate, has dado respuesta, ¿no? Sí, ya sin ver la pregunta. Bueno, 2011, la última gran oleada de ovnis en España, sobre la que los medios de comunicación pasaron absolutamente de puntillas, quizás porque ese tipo de cuestiones ya no interesan. Si esto fuera los años 70, sería portada de periódicos, lo que pasó en la zona centro de la península ibérica. Pero actualmente pasa desapercibido. Además, hay una ventaja respecto a oleadas anteriores, que hoy en día todos en el bolsillo llevamos un móvil que, excepto para hablar, sirve para todo. Para todo. Les falta cocinar, ¿no? pero tienen cámara, vídeo incorporado, con lo cual contamos con bastantes documentos gráficos de estos avistamientos. Quizás no son tan espectaculares como oleadas anteriores, no hay encuentros cercanos con humanoides, pero sí hay avistamientos y muchas filmaciones y fotografías. David del Río en Facebook escribe: la física hoy es más misteriosa aún que los misterios de los que aquí hablamos. Miguel Ángel Cabral escribe: la intervención de mi ilustre tocayo Miguel Pedrero está resultando interesantísima y muy acertada. Para mí el fenómeno ovni es poliédrico, tiene múltiples caras dependiendo del enfoque que le demos. Completamente acertado. Antes de adentrarnos en el expediente X número 2, vamos a ver imágenes, fotografías del caso anterior del expediente X1, agresores del más allá, para que Miguel, ahí le tenemos, si podemos verlo en aquel también monitor. Sí. Vemos a un buen amigo, Marcelino Requejo, sí, estaba con quien entrevisté a esta mujer de Lugo que hablábamos anteriormente. Antonio, esa es la habitación donde suceden los ataques de esta entidad espectral. Ese es otro caso. Vemos a la derecha a Juan Miguel Marsella, un investigador madrileño, y a su lado, en este caso, un hombre que también sufrió, en este caso, los ataques no sexuales, pero sí ataques de una entidad espectral, e incluso llegó a poner cámaras por toda la casa para tratar de registrar esa entidad, y lo que captó en varias ocasiones fueron una serie de bolas luminosas, decenas de bolas luminosas, que se materializan y se desmaterializan delante de las cámaras de vigilancia que puso por toda la casa. Qué curioso. Médiums españoles, sus increíbles experiencias. ¿Hay muchos medios en España, Miguel? Muchísimos, muchísimos. Espíritus perdidos, sufrientes y agresivos. Cuando incorporamos al espíritu cambia nuestro físico. ¿Todavía ese tipo de mediums es los que efectivamente incorporan y producen fenómenos físicos? Mira, en España hay una Federación Espírita Española que agrupa a diferentes organizaciones espiritistas, y son cientos, incluso te diría miles de personas que siguen la vía del espiritismo clásico, y muchos de ellos son médiums. Por lo tanto, hay muchísimos médiums. Los espiritistas tienen algo muy bueno, tienen dos bases de sus creencias que a mí me gustan mucho, ¿no? La primera es que no hacen proselitismo, es decir, lo tienen absolutamente prohibido, no se publicitan, no quieren hacerlo, ¿no? Y en segundo lugar, tienen que dedicar parte de su trabajo a lo que es trabajo social, ¿no? Es decir, que muchos de estos centros hacen ayuda social importante, ayudando a gente en necesidades básicas y también ayudando a gente que tiene problemas, entre comillas, espirituales, sobre todo con fenómenos paranormales, poltergeist, etcétera, etcétera. Bueno, yo he visitado o he compartido tertulia y experiencias con algunos de estos medios. En Madrid suelo acudir
cada cierto tiempo, todos los miércoles, en Madrid Capital hay dos grandes asociaciones espiritistas, yo suelo ir a Una las estaba dos. en Puerta del Sol, ¿no? Sí, ¿Sigue estando ahí? Sigue estando ahí. Ajá. Y otra está en la calle Montera, ¿no? Están muy cerca una de la otra, ¿no? Son las dos grandes organizaciones. Yo suelo ir a la de la calle Montera, que se llama CID, Centro de Estudios y Divulgación Espírita. Todos los miércoles pues, hacen una serie de conferencias gratuitas para el público, etcétera. Y yo de vez en cuando voy porque son muy buena gente y me siento muy bien con ellos. Y bueno, y ellos realizan un determinado trabajo, es decir, cada grupo espiritista tiene una misión o un cometido. Ellos me dicen en plan de broma que son como una especie de Cruz Roja del más allá. Veamos imágenes de algunos mediums Sí. que hemos visto antes, pero... Sí. Ellos se dedican a ayudar, desde su punto de vista, a ciertas personas. Esa es Aurora Abad, esa es la presidenta del Centro de Estudios y Divulgación Espírita, y que ha tenido también experiencias tremendas. Esta es Manuela Fernández, otra de las mediums. El común denominador de todas estas personas es que viven experiencias en su niñez que no saben comprender y luego acaban llegando al espiritismo. Este es Manuel de Paz, ¿no? Es un tipo muy particular porque lleva militando en el espiritismo desde el año 1950. Él es medium desde los años 50 y me ha contado, luego si tenemos tiempo, una experiencia en la época franquista fascinante. Este es Lindomar Coutinho, es un medium brasileño que visitó España y que visitó España en varias ocasiones y que también me narró una experiencia que si quieres contamos porque también es fascinante, ¿no? Y como te digo, la gente del CID, dicen que son como una especie de Cruz Roja del más allá, se dedican a llevar hacia la luz a personas que han muerto y bien no saben que han fallecido. Están perdidas o no quieren dejar este mundo porque están atrapados aquí. Fundamentalmente ellos me dicen, no tanto por lazos emocionales, que eso se acaba desapegando, sino por su vida, digamos, de vicio, ¿no? Es decir, que están apegados a esta tierra por ciertos vicios que mantenían cuando estaban vivos, al alcohol, a las drogas, etcétera, ¿no? Y su misión es llevarlos a hacerles comprender, porque no se les puede obligar. Dicen que en el más allá, eso dicen los espiritistas, el tiempo no existe. Ellos hacen un trabajo simplemente de hacerles comprender que ya ha acabado su tiempo aquí, que tienen que dar un paso más, que tienen que ir hacia la luz y tienen que soltar amarras con este mundo. Sobre todo, me dicen ellos, porque en determinadas ocasiones llegan a molestar, incluso a violentar a personas del más acá. ¿Han tenido agresiones físicas también estos mediums? Sí. De hecho, lo relato en el libro, relato varias experiencias de estos mediums. Aurora Abad, la presidenta, me comentaba cómo ha llegado a tener heridas físicas, de agresiones físicas, incluso mordiscos en su cuerpo. Es más, cuando incorporan al espíritu, su fisionomía cambia. Es decir, cambia el color de su piel, su voz, incluso su rostro. El rictus de su rostro, incluso, en cierta manera, la forma de la cara. Cuando termina la experiencia, hay un montón de tipos de mediumnidad, ¿no? Es decir, no es que el espíritu posea al medium, que también, eso se llama incorporación, pero hay muchísimos tipos de mediumnidad, según dicen ellos, no siempre tiene que ser la posesión, ¿no? En el caso de Aurora Abad, sí que tiene una conexión muy íntima con esos espíritus que supuestamente se acercan a ella y hablan por su boca, ¿no? En una sesión de espiritistas están los medios y están los tratadores. Los tratadores son los que tratan con el espíritu que está hablando a través del medium. Es decir, si tú fueras el medium, yo sería el tratador, ¿no? Y el espíritu estaría hablando a través de ti, ¿no? Cuando ese espíritu se va, desaparece o consiguen llevarlo a la luz, se sienten, eso me dicen, muy cansados físicamente, ¿no? Muy cansados. ¿Descienden de peso? Sí, llegan a tener ciertos problemas físicos e incluso llegan a encontrarse mal físicamente y su rostro cambia, ¿no? Es decir, es un rostro blanquecino, ¿no? Como si hubieran perdido fuerza. La hija de Aurora Abad, que no tiene nada que ver con el tema espiritista, tampoco le interesa ni tiene mayor relación, siempre le dice a su madre, cuando termina una de estas sesiones, mamá, ya vienes con cara de muerta, ¿no? Miguel, hay casos también donde cuentan que los espíritus han salvado la vida de algunas personas. Sí. En el libro relato varios casos de este tipo. Hay una secuencia de fotografías de fantasmas que vamos a ir viendo para ilustrar esta parte. Mira, por ejemplo, un caso. En este caso, una joven
madrileña, que ya no vive en Madrid, en esa época vivía en Madrid. Este fue un testimonio que obtuve por casualidad, ¿no? Supongo que a ti también te sucederá cuando te encuentras con amigos, que te presentan a otra gente. La aparente casualidad, Miguel. Aparente casualidad, pero en una reunión de amigos o de gente, siempre cuando dicen, oye... Surge una historia. Surge una historia. Dicen, oye, que este se dedica a perseguir historias de ovnis y fantasmas. Hay alguien que dice, pues a mí me ha pasado una cosa, ¿no? Así fue como, a través de unos amigos, contacté con esta chica y me confesó varias historias muy interesantes, ¿no? Ella está convencida de que su primo, que falleció muy joven, le salvó la vida en 2 ocasiones. Una vez que iba a cruzar una calle, iba entretenida y no vio que se le acercaba un coche a toda velocidad, y ella relata que sintió claramente como unas manos le empujaban por detrás, acabó tumbada en la vía, pero ese empujón evitó que el coche la matara, le pasara por encima. Ella está convencida que es su primo. Otra experiencia que ha tenido más evidente es una noche en la que estaba durmiendo en casa de un familiar y, bueno, ella se acostó y, bueno, casi antes de dormirse, cuando se estaba durmiendo, escuchó una serie de ruidos muy violentos en la cocina, ¿no? Puertas abriéndose y cerrándose, pero muy fuerte, ¿no? Muy llamativo, muy violento. Entonces, inmediatamente se levantó, llegó a la cocina y vio pues, las puertas de la alacena abiertas, ¿no? Y de varios armarios de la cocina, las puertas abiertas, ¿no? Todas abiertas. Comenzó a cerrar hasta que llegó a la puerta de donde estaba la bombona de gas. También la fue a cerrar. Y en ese momento se dio cuenta de que había un escape de gas. Increíble. Hay incluso historias, Miguel, historias de amor, es decir, de personas que se van de este mundo. Bueno, me estaba acordando de la película de Ghost, ¿no? Sí. Pero es que hay historias muy auténticas. Sí. Son, fíjate, historias que me gustan mucho más que las de antes, lo de los agresores del más allá. Sí. También durante un tiempo seguí muchas de estas historias. En el libro creo que relato un par de casos, ¿no? Por problemas de espacio, pero casi podría dedicarle un libro a este tipo de historias, ¿no? Me estoy acordando de un caso que además relato en el libro, una mujer de La Coruña que me decía, bueno, ella tuvo una relación con un hombre, el amor de su vida, finalmente se separaron por ciertas desavenencias de pareja, este hombre se fue a vivir fuera, se reencontraron al cabo del tiempo, llegaron a ser grandes amigos, pero nunca volvieron a ser pareja, nunca volvieron a tener relaciones sexuales y nunca volvieron a ser pareja. Este hombre entra al quirófano para una operación aparentemente no, una operación sin importancia, pero esas cosas que suceden muy de vez en cuando, pues tuvo la mala suerte de infectarse con uno de esos virus de los quirófanos y este hombre acabó falleciendo en el hospital, ¿no? Y ella fue la que lo cuidó en sus últimos meses de vida, ¿no? Y este hombre le decía, ellos se querían, ¿no? Ellos siempre se quisieron, aunque no pudieran vivir como pareja, tanto para él como para ella, siempre uno y el otro fueron el amor de su vida, ¿no? Y cuando este hombre se estaba muriendo, le decía, yo siempre estaré contigo, ¿sí? Nuestro amor va más allá de este mundo físico. Si existe el más allá, yo siempre estaré a tu lado, ¿no? Bueno, este hombre fallece y a los pocos días, a los 2 o 3 días, una noche, esta mujer siente una presencia en la habitación. Es más, un peso en la cama y algo que la abraza. Y un olor, ¿no? El olor. Su olor. El olor de este hombre que fue su pareja durante tantísimos años. Incluso comenzó, me decía ella, a susurrarle unas cosas al oído. Es una mujer que no tiene nada que ver con estas temáticas, ni le interesan absolutamente nada, ¿no? Y ella me lo contaba porque creía que yo le podía dar una respuesta a lo que le pasaba. Ella esa noche me decía, con cierta vergüenza, que llegó a mantener relaciones sexuales plenas y que estaba convencido de que era su gran amor, ¿no? Recientemente fallecido. Me dijo que volvió a tener este tipo de experiencias en 2 o 3 ocasiones, siempre experiencias muy placenteras, ¿no? Y de las que guardaba un grato recuerdo. Pero fíjate, después de esta primera experiencia, a esta mujer la llama la hija del hombre, la pareja con la que convivió durante muchos años. Este hombre tenía una hija de un matrimonio anterior y esta hija vive en Tenerife, trabaja en Tenerife, ¿no? Cuando este hombre fallece, viene al entierro, al funeral y bueno, vuelve a Tenerife a trabajar, a llevar su vida habitual y se lleva varios enseres de este hombre, entre ellos su teléfono móvil, ¿no? Al día siguiente, es decir, a la mañana siguiente, después de su primera experiencia de amor del más allá, recibe una llamada de la hija
Le dice, oye, qué cosa más extraña. Dice, ¿por qué? Dice, porque he encendido el teléfono de X, en este caso Manuel, digamos, he encendido el teléfono de Manuel y hay un mensaje, según lo enciendo, le aparece en la pantalla un mensaje dirigido a esta mujer, ¿no? En la que le decía algo así como, siempre estaré contigo, debes estar muy cansada después de lo que nos ha ocurrido esta noche. Nos explica cómo al encender apareció ese mensaje, que ella nunca recibió en su teléfono móvil, pero estaba en el teléfono móvil de este hombre que llevaba fallecido varios días, por lo tanto nadie podía haber enviado este mensaje. A mí, Miguel, particularmente estas historias me emocionan porque, al igual que tú, he podido entrevistar a personas, tanto mujeres como hombres, que han perdido a su pareja, a su marido o a su mujer, toda una vida compartiéndolo con ellos, a veces pocos años, pero muy intensos, y cuando han fallecido, muchos de ellos han contado que han sentido la presencia en su dormitorio, en un momento del día, han olido ese particular olor de la persona, e incluso se han sentido acompañadas también sexualmente en soledad, por lo que ellas dicen el alma o el espíritu de sus parejas, ¿no? Y lo hablan con una dulzura, con un amor, con tal credibilidad que, bueno, el que lo entrevista, yo me emociono, ¿no? Porque está viviendo una realidad. ¿Hasta qué punto eso puede ser real? No lo sé, pero si no es real, debería serlo. Sí. Debería serlo. Y a mí este tipo de experiencias, como tú bien dices, cuando escuchaba los relatos de estas personas, a mí lo que me venía a la mente es aprovecha el momento, ¿no? A veces no apreciamos lo que tenemos alrededor, ni a nuestras parejas, ni a nuestros amigos, ni a nuestros padres. Un día se van, sí, o nos vamos nosotros, ¿no? Y todo eso que creíamos tan seguro desaparece, ¿no? Y es común cuando fallece una persona querida que pensemos, ¿cuánto tiempo he desaprovechado, ¿no? ¿Por qué en vez de ir a ver a este familiar o a mi padre o no sé qué, pues me he dedicado a hacer otras cosas y ahora echo de menos ese tiempo perdido, ¿no? Pero sobre todo yo creo que son experiencias esperanzadoras, sí, y que son mucho más comunes de lo que nos podemos pensar, muchísimo más. Tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino y el tiempo vuela. Miguel, leo un comentario de Juan Moreno en Facebook, dice, ¿se podría clasificar como expediente X el suceso que se produjo en Málaga el 27 de marzo del 74, donde se vio sobre la capital una flotilla de ovnis? Recuerdo el titular de ese día, flotilla de ovnis sobre Ciudad Jardín, en Málaga, portada del Diario Sur. Sí, un auténtico expediente X, sí, que además fue investigado por el Ejército del Aire. Efectivamente. Bueno, hasta tal punto que estuvieron aquí agentes de la CIA, sí, norteamericana, cierto, en busca de las fotos, negativos de las fotos. Cierto, cierto. Curiosa historia aquella. Hacemos nuestro segundo alto en el camino y regresamos con más historia. Hay una que me va a encantar tocar con Miguel porque va a ser la primera vez que hablemos en el programa. A veces de pasada lo hemos hecho, pero hoy vamos a entrar un poquito en profundidad, porque él es gallego. A mí me encanta Galicia y como he hecho muchas veces el Camino de Santiago, tengo familia en Galicia y además que vive en el interior, muchas veces hemos hablado de la Santa Compaña. ¿Cuánto hay de verdad en esa tradición, en esas historias, la Santa Compaña? Lo descubrimos enseguida. Hasta ahora, amigos. Continuamos contando historias. Hoy en el penúltimo programa de Mis Enigmas Favoritos. Será el último que hagamos en directo. Luego al final del programa avanzaremos el contenido del último programa de la temporada, que está ya grabado y que muchos de ustedes ya saben de qué se trata. Hoy estamos presentando del buen amigo periodista y escritor Miguel Pedrero los 20 mejores expedientes X españoles de la editorial Cidonia. Muchos expedientes, muchas historias que tienen que ver con el misterio, ovnis, casas encantadas, presencias. Algunas estamos desgranando esta noche aquí. Un libro que nosotros recomendamos
a todo aquel amante del misterio para que lo tenga en su biblioteca. También presentamos otro libro de la editorial Palmira, de Miguel Pedrero, El universo no es plano, una nueva visión de los fenómenos paranormales basada en la física cuántica y los saltos interdimensionales, de la editorial Palmira. Una vez más hemos salido a la calle y, bueno, hemos querido hacer una encuesta. Hemos preguntado a la gente de a pie, al ciudadano de a pie, si ha tenido alguna experiencia paranormal, extraña en su vida, y si ha sido así, que nos la contara. Esto es lo que toda esta buena gente nos ha contestado. ¿Ha tenido usted alguna experiencia paranormal en su vida? No, nunca, no. ¿Nada raro, nada extraño? Bueno, hay a veces cosas que tú dices, uy, qué raro esto, pero vamos, poco a poco. De momento no. ¿Nunca nada? No, que va, para nada. Pues la verdad es que no he tenido ninguna. Sí que he escuchado cosas y tal, pero no he tenido nada. Gracias a Dios, vamos, porque sí que me da respeto y bastante miedo. No lo he tenido, no. ¿Nunca? No, nunca. Uy, yo como he tenido muchas, no ahora, ya hace tiempo, pero cosas muy raras que suelen pasar en la casa que una no sabe a qué. Va las cosas, igual está acostada y de noche escucha como que los muebles brujen, unas cosas muy, como que se mueven los muebles, eso, pero son cosas que una no sabe a qué se debe, ¿no? No sabe si son cosas paranormales o son cosas que, yo qué sé, que los muebles se hinchan o les pasan algo. Bueno, también me han pasado cosas de que yo, por ejemplo, he intuido algo y ha pasado, en esa semana me ha pasado. Oh, paranormal no. Paranormal sí. Pues no he tenido ninguna experiencia que no fuera normal. No recuerdo nada. ¿Una sensación extraña? No, la verdad es que no me ha pasado nada extraño en mi vida. Vamos, nada que no se pueda contar. Que yo recuerde, no. ¿Nunca? No. ¿Sensación extraña? ¿Telepatía? No. Pues si te digo la verdad, no. ¿Nunca? Nunca en la vida. ¿Ni telepatía, ni...? Nada, nada. No he tenido ninguna. ¿Nunca? ¿Ninguna sensación extraña? No, ninguna. Yo vivo todas las sensaciones extrañas del mundo. A ver, cuente. Pues no quiero, son personales. ¿Pero son paranormales, extrañas? Paranormal, seguro. Eso de presencia y esas cosas, no, ni quiero. Que descansen y a mí me dejen descansar. Nada. No he tenido nada. La verdad que me hubiera gustado haber tenido alguna cosilla de esa, ¿no? Porque eso yo creo que te traslada un poquito más lejos de aquí, de donde estamos, ¿no? Pero no he tenido nada. Lo siento. No, la verdad no. ¿Nunca? ¿Ninguna sensación? No. Cuando era pequeña, por ejemplo, hubo un día que yo estaba muy mal, estaba muy triste y sentí un abrazo. Sentí un abrazo muy, muy fuerte, pero fue algo como que alguien vino y me abrazó de verdad. O sea, físico, algo físico. No fue un aire, ni una brisa, ni nada, sino que como alguien viniera y me dio un achuchón. Eso fue lo más fuerte y yo se lo había pedido, yo soy cristiana y yo se lo había pedido a Dios en ese momento. Yo era pequeña, tenía 8 años. O sea... Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que ha contestado a nuestra pregunta. Fíjate qué curioso, ¿no? La última chica que contestaba que había sentido un abrazo, ella dice que era cristiana, que se lo había pedido Dios, pero sintió un abrazo físico de alguien, ¿no? Nos hemos reído muchísimo. Yo no sé, ahí en casa ustedes, desde luego, les traslado mi realidad. Miguel, no es la realidad que yo vivo a diario, es decir, ahí hemos visto un montón de gente que dice que no. Pero yo que estoy todos los días en la calle con el informativo, haciendo noticias, rara es el día que no me cuente alguien, oye, que conoce el programa, yo tuve una vez una experiencia que me gustaría contarte y tal. Es decir, que son muchas más las personas que han vivido algún acontecimiento extraño, solo que hay días y en ese día pues nos tocó pues que mucha gente nos contestara que no. Bueno, pero yo creo que en el fondo todos hemos vivido alguna de estas experiencias. Sí. ¿A quién no le ha pasado que estás en casa, de pronto piensas en una persona y suena el teléfono? Es más, yo alguna vez he llegado a acercarme al teléfono para responder cuando todavía no me había llamado esa persona. Y acto seguido llama, siempre nos sucede con personas con las que tenemos una gran afinidad o cercanía emocional, ¿no? Pero yo creo que eso
o experiencias muy similares nos ha pasado a todos. Desde luego. Vamos a abordar ahora el tema de la Santa Compaña, luego abriremos las comunicaciones por si desean escribirnos algún email o llamarnos por teléfono. La Santa Compaña, ¿cuántas historias hemos escuchado? Tú eres de Galicia, supongo que desde pequeñito, ¿no? Bueno, yo hace poco estaba en Galicia y se sigue hablando del tema y hay gente que dice que la ha visto. Muchos más de lo que te puedas pensar. ¿Qué es la Santa Compaña, Miguel? Bueno, la Santa Compaña vendría a ser una especie de procesión de fallecidos y además, según ciertas tradiciones, esos fallecidos buscarían a alguien que se uniera a esa comitiva, ¿no? Algún solitario paseante o algunos solitarios paseantes nocturnos, ¿no? De hecho, dice la tradición que para protegerse de la Santa Compaña lo que hay que hacer es un círculo alrededor de ti y una serie de cuestiones para protegerse de esa Santa Compaña y de que tú pases a formar parte de esa comitiva. En otras ocasiones la Santa Compaña lo que hace es anunciar muertes, ¿no? Es habitual que se acerque a la casa de una determinada persona en el pueblo a altas horas de la madrugada ante uno o varios testigos y la persona que vive en esa casa, una de las personas que vive en esa casa, al poco tiempo fallece. En el libro relato varios casos, uno de ellos tremendamente llamativo porque son una madre y una hija que ven a la Santa Compaña, esa procesión de muertos. En ocasiones son individuos a los que no se le ve el rostro, van cubiertos por una especie de túnicas, pero en otras ocasiones detrás de estas entidades se observan a lo que parecen espíritus o de gente que ha fallecido, gente del pueblo, gente que los testigos suelen reconocer, que van como si fueran zombies, ¿no? Con la mirada perdida. Y en este caso que te estoy narrando, la Santa Compaña se acerca a una determinada casa y a los 2 días la mujer que vivía en esa casa muere como consecuencia de un rayo. Y casos de estos abundan. Yo he de decir que era muy escéptico en este tipo de cuestiones. ¿Dónde se dan? ¿En qué partes de Galicia, Miguel? Hombre, fundamentalmente en el interior. Claro. ¿no? En el interior, en lugares más apartados, pero también me he encontrado con casos en pueblos, pero en pueblos muy grandes. En Lugo, por ejemplo, en la provincia de Lugo, en varios lugares. En la provincia de Pontevedra también hay muchísimos casos y, como te digo, incluso cerca de núcleos urbanos, encontrar lo que pueda aparecer. Yo era muy escéptico en ese tipo de cuestiones, pero bueno, en un determinado momento me empiezo a encontrar con una serie de relatos de personas, porque bueno, uno puede pensar, bueno, ¿cuál es el estereotipo de la persona que dice que ha visto a la Santa Compañía? ¿No? Pues una persona de cierta edad del ámbito rural, ¿no? Eso es lo que todos pensaríamos. Pues no. Me he encontrado con muchísimos testigos que son del ámbito urbano, gente que un fin de semana estaba en el campo para visitar a un familiar o visitando un determinado lugar y viven esta experiencia. Gente que son agnósticos o incluso ateos, que no tienen ninguna vinculación con estos temas, que no saben nada de la Santa Compañía. Yo me he encontrado con gente que me decía, mira, yo te voy a relatar lo que me ocurrió, pero yo no sé si es la Santa Compañía o no es la Santa Compañía. A mí me parece una estupidez que sea la Santa Compañía, a mí me parece un cuento de viejas, pero yo te voy a contar lo que yo he visto, ¿no? Y hay muchísimas experiencias, pero muchísimas. Me estoy acordando de una chica de noche que venía de trabajar y sintió una imperiosa necesidad biológica. Entonces aparcó el coche en el arcén y se fue hacia un caminillo y se metió allí pues, para hacer sus necesidades tranquilamente, ¿no? Y en el momento que estaba en ese menester, en esa embarazosa posición, pues observa lo que ella describe como unos seres que van con una especie de cirios en las manos, no les veía rostros, ni siquiera los pies, las piernas, porque iban cubiertos por una túnica con un gran capuchón. Decía que estos seres no caminaban, sino que se deslizaban sobre el suelo como si levitaran a unos centímetros del suelo. Pasaron muy cerca de ella, como a 1 metro aproximadamente, ya estaba, me decía, muerta de terror, y justo al llegar a su altura se volatilizaron. Y esto es algo muy común. Y esta chica me decía algo que he comentado anteriormente, lo que yo denomino una marca de veracidad, ¿no? Que cuando esto sucedió, cuando apareció esta supuesta Santa Compañía, se hizo el silencio.
El viento dejó de soplar, el sonido ambiente, los grillos... Es como si el tiempo se paralizara. Sí, y tú antes lo describías muy bien, es como si fuese una campana de vacío, ¿no? Algo así. Y cuando esas entidades se desmaterializan, vuelve la normalidad. En el libro relato muchísimos casos, otro caso de un escritor andaluz, bastante conocido, Alejandro López Andrada. Él es cordobés, tiene varios premios muy importantes, y él, con su hija y una amiga, los tres tuvieron la oportunidad de observar, además, una noche de difuntos del año 2002, si no recuerdo mal, muy cerca de Alcaracejos, en Córdoba, la aparición de un ser de aspecto espectral, la descripción muy similar a lo que te he dicho anteriormente. En este caso era solamente un ser con una túnica, un capuchón que le cubría el rostro, se deslizaba en este caso sobre la carretera, lo observaron los tres a la vez, llegó a parar el coche, incluso, aunque luego comenzó aceleró, arrancó, pero a muy poquita velocidad, y esta entidad, o lo que fuese, avanzaba por el centro de la carretera hacia ellos, y llegó a pasar a pocos kilómetros por hora, a poquitos centímetros de este ser que, como digo, se deslizaba sobre el suelo, es decir, levitaba, y justo al llegar a su posición, cuando lo tenía a unos centímetros, la única separación entre esa entidad y los ocupantes del automóvil era la ventanilla del conductor, fundamentalmente. Cuando este ser pasa a pocos centímetros del automóvil, se volatiliza, desaparece. Y fíjate, una descripción muy similar a lo que contaba la chica, la chica anterior, lo que he comentado La campana de anteriormente. vacío. La campana de vacío. Cuando eso aparece, dices como si el tiempo se detuviera, como si estuvieras en otra realidad. Sí. Y los tres testigos describen exactamente la misma sensación. Tenemos un email, Miguel. Buenas noches, Luis Mariano, enhorabuena por el invitado. Nos escribe Roberto Castro desde La Palma, Canarias. Lo que está claro es que a medida que los físicos vayan desentrañando los entresijos de la materia, seguramente daremos con el kit de todos los fenómenos desconocidos, fenómenos paranormales, otras dimensiones, los universos paralelos y sobre todo el otro lado, el que está más allá de la muerte. Quizá el espíritu no sea más que otra parte de la materia. Un abrazo. Sí, yo estoy convencido de que, y eso es algo que digo en el libro, en el universo no es plano, que yo creo que la respuesta o algunas de las respuestas a los temas que tratamos habitualmente o que tocas tú en tu programa y yo en mis programas y en la revista, vendrá de la mano de físicos cuánticos, de científicos. Yo creo, y eso también lo digo en el libro, que nuestro gran mérito, nuestro único mérito, habrá sido dar a conocer una serie de fenómenos, ¿no? Pero probablemente no tenemos ni los conocimientos ni los medios para encarar este tipo de fenómenos. Seremos recordados como, yo creo, como unos personajes un tanto heterodoxos, con mucha ilusión y muchas ganas, probablemente equivocados en muchas de las cosas que decimos y en muchas de las hipótesis y teorías que lanzamos, pero yo creo que seremos recordados en generaciones posteriores, cuando la ciencia, el mundo académico ya se ocupa de estos temas, seremos recordados como unas personas que vieron más allá, que dijeron, que aquí hay una serie de fenómenos interesantes de los que debería ocuparse la ciencia, pero probablemente ese será nuestro único mérito para la posteridad. Vamos a abrir otras vías de comunicación. Nuestro correo electrónico lo seguimos recordando, misenigmasfavoritos@gmail.com, por si desean enviarnos un email en estos momentos. Estamos en directo en nuestro penúltimo programa de la temporada, y también el teléfono, por si hay algún valiente o alguna valiente que quiera llamarnos y hacer cualquier pregunta a Miguel Pedrero, contarnos alguna experiencia. 952 58 10 10, 952 58 10 10. Vamos ahora con un expediente, un caso que a mí también me emociona recordarlo, porque lo he abordado en algunas ocasiones en el programa. Y yo recuerdo cuando comencé en televisión, en octubre del año 1992, uno de mis primeros reportajes fue a un entrañable personaje, muy querida. Joyce Morgan tenía un centro espiritual aquí precisamente en Mijas, el centro Serendipity, y muchos de ustedes recordarán, los de alguna generación, que Joyce Morgan tenía la facultad, el poder, entre comillas, de dibujar, pintar los espíritus que a uno le acompañaban. Años después, un discípulo suyo, alumno suyo, Sergio Gozzi, muy joven en aquella época, y le vemos en pantalla, también estuvo en un programa con nosotros hace algunos años, pues también heredó, aprendió esa facultad de dibujar los espíritus. ¿Qué historia esta, Miguel? Yo no sé si tú llegaste a conocer personalmente a Joyce Morgan. No, a Joyce Morgan no pero la fue conocí. un auténtico placer, porque además casi todas, fíjate las comparativas, ¿no? Es decir,
¿Eran dibujos tan exactos? Sí. Tanto los de Joyce Morgan como los de Gothi, pero los que son absolutamente espectaculares son los de Morgan. Sí, ¿no? sí. Mediums que pintan. Mediums que pintan espíritus, sí. Es algo que además le dedico un par de capítulos a los mediums pictóricos en el libro, porque considero que en este caso ya no solamente la mediumnidad hablada, ¿no? Fíjate sino que hay algo más. Estas imágenes son... Bueno, ahí está Sergio, esto fue en el año 2007, en mis enigmas favoritos, pero las imágenes en las que ella está pintando son... Yo la he grabado varias veces, pero me parece que son del año 99, de la primera temporada de mis enigmas favoritos. Miguel. Oye, qué imágenes, ¿eh? Sí. Qué imágenes para el recuerdo, ¿eh? Fíjate, mira, yo si quieres te voy a contar una experiencia personal que ni siquiera relato en el libro. Adelante. Cuando entrevisté a Gothi, muchos me lo han preguntado. Dice, vale, tú entrevistas a este hombre que pinta los espíritus y sin embargo, oye, ¿no se te ha ocurrido pedirle que dibujara a esos seres que veía a tu alrededor? Porque en el libro no cuentas nada. Evidentemente, si se lo pedí, es más, ni siquiera me hizo falta pedírselo porque él se ofreció. En el libro no lo cuento porque, bueno, lo empecé a escribir, ¿no? Pero decidí que mejor no, que era una historia muy personal, aunque en el libro cuento muchas experiencias y muchas historias muy personales. Yo creo que incluso me desnudo demasiado ahora mirándolo con perspectiva, ¿no? Pero decidí no incluirlo, pero mira, lo voy a contar, ¿no? Adelante. Lo voy a contar. Gothi empezó a dibujar y comenzó a decirme que estaba dibujando a una mujer, que desde su fallecimiento estaba a mi lado, que iba a estar a mi lado durante todo ese tiempo, que era una persona a la que había estado muy unida, que era de mi familia, de una serie de datos. Me ofreció una serie de datos muy concretos, pero muy concretos, que me dejaron bastante boquiabierto. Y cuando terminó, me enseñó ese dibujo, ¿no? Yo ya sabía quién era. Cuando Sergio me estaba ofreciendo esos datos, enseguida me vino a mi mente una persona, ¿no? Un familiar, en este caso una mujer a la que sí estuve muy unido, ¿no? Y además tampoco era un familiar muy directo, ¿no? Pero con la que sí tuve mucha relación y me cuidó durante mucho tiempo de pequeño. Y cuando me enseñó esa imagen, es que es perfectamente reconocible. Era esa persona que además me decía, es una mujer que murió mayor, que solía vestir siempre andaba con un mandilón encima, ¿no? De estas mujeres de pueblo, ¿no? De antes, que se mandaban con su mandilón y sus zapatillas, ¿no? Y efectivamente era la descripción de esta persona, y cuando me enseñó el dibujo me quedé bastante boquiabierto. Esta experiencia ni la he contado en el libro y tampoco nunca he publicado esa imagen porque considero que es muy personal, pero hoy aquí me ha animado. Yo creo que muchas veces tenemos miedo de contar nuestras experiencias personales cuando nosotros lo que pretendemos es que otros nos cuenten las suyas, ¿no? Yo normalmente no tengo ningún problema para contar las mías, pero esta me parecía tan personal, tan íntima, que decidí dejarla a un lado, pero ¿por qué no contarla? Pues gracias también por ser valiente, Miguel, porque yo creo que en algunos momentos hay que narrar y contar estas historias porque forman parte de nuestra vida, porque la gente que está ahí sentada en casa viéndonos también agradece que uno desnude de alguna forma su alma, su interior, y cuente lo que al investigador, al periodista en este caso, también le ocurre, porque es un ser humano, y porque más allá de la entrevista, del dato, se esconde una persona que siente, percibe, claro, y que cree. Y que muchas veces la gente tiende a pensar, los que nos están viendo ahora, que podemos tener alguna respuesta especial o que tenemos unos conocimientos especiales, y en el fondo no se dan cuenta que estamos tan perdidos como ellos, que no podemos hablar ex cátedra, porque además nos movemos en un territorio tan ambiguo, tan resbaladizo, sobre los que hay tantas teorías, pero tan escasas certezas, que pontificar, que vamos a pontificar, claro, si en el fondo no sabemos más que los que nos están escuchando en sus casas. Lo único que podemos hacer, yo creo, es plantear preguntas, ¿no? Pero el campo está abierto y cada uno desde su casa, con sus medios, puede realizar investigaciones sobre temas que aquí estamos comentando, a través de Google, de libros, a través de
de experiencias personales, viajando ellos mismos a los lugares de los hechos donde han sucedido cosas y preguntando. Es decir, que no somos nada especial por estar aquí, por estar en un medio de comunicación, que en el fondo sabemos tanto como ellos y estamos tan perdidos como ellos, aunque a veces demos la sensación de cierta seguridad. Pero hablo por mí, en mi caso, de seguridad, nada. Y a veces cuando tienes una certeza y crees, pues creo que voy por el buen camino, ¿no? Descubres otros casos, otras historias que tiran por tierra eso que tú habías defendido anteriormente. Y creo que tenemos que ser justos para decir, oye, pues estaba equivocado, oye, no sabemos nada. Yo lo que siempre digo, lo que me gusta es plantear preguntas, que la gente se haga preguntas, ¿no? Y trate de buscar ellos las respuestas, porque yo no tengo en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, más respuesta que ellos. Miguel, estamos ya en la recta final del programa y quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿cuál ha sido el gran expediente X español que has investigado? ¿Y cuál es el gran expediente X español que te gustaría investigar? Qué pregunta. El gran expediente X. Mira, es que sería tan complicado centrarme en uno de ellos. Mira, por ejemplo, en este libro dedico un capítulo a una serie de casos acaecidos en Galicia en los años 90 de objetos voladores no identificados que se estrellaron en diferentes localidades de la geografía gallega, ¿no? En un par de ocasiones incluso fue encontrado el lugar del impacto de estos objetos voladores no identificados, que fueron observados, ojo, por miles y miles de testigos, investigados por científicos. Alguno de estos casos fue publicado incluso en la revista Nature, que es la revista científica más importante del mundo, y alguno de estos objetos fue filmado y fotografiado incluso a pleno día. Durante la investigación de estos casos, sí he de decir que a las personas que estábamos siguiendo estas historias, Marcelino Requejo, José Lesta, Manuel Carballal, nos pasaron una serie de hechos muy extraños, ¿no? Pero muy extraños. Quizás sería muy largo de contar, pero nos entraron en los coches, nos dejaron avisos, nos siguieron, es decir... ¿Hubo un seguimiento de vuestra investigación? Sí, es un tema que no sé por qué razón tenía bastante que ver con cuestiones de seguridad nacional. No sé si probablemente porque fuese un tema tan extraño y con tantísimos testigos que determinados estamentos militares... Querían silenciar. Al menos... que no salieran a la luz ciertos datos. O mostrar que estaban ahí, no lo sé, no lo sé. De verdad que en general yo siempre he tenido mucha libertad, nunca he recibido ningún tipo de amenaza. A mí tampoco me gusta dar la imagen que a veces se da del reportero en busca de la verdad, el aguerrido reportero y los malvados militares que la ocultan a la opinión pública. Eso no es real, ¿no? Es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo y ellos en muchas ocasiones hacen el suyo, ¿no? Pero sí es cierto que en esta ocasión sí que sentimos en el cogote un marcaje especial, y no sé por qué en este tipo de casos. Quizás por la enorme complejidad de los casos, por la multitud de testigos y por la trascendencia de estos casos, ¿no? Para mí este es uno de los grandes expedientes X, y no es uno, son varios en unos, porque fueron varios casos. Como periodista, ¿qué noticia te gustaría dar en un medio de comunicación? Dame el titular. El titular, vale. Se demuestra que existe vida después de la vida. Porque eso cambiaría muchas cosas. Cambiaría muchísimas cosas, incluso nuestra concepción del mundo, incluso nuestro comportamiento para con nuestros semejantes. Otra que me gustaría escuchar alguna vez en un medio de comunicación: se acaba la crisis. O mejor, los responsables de la crisis son encarcelados. Esa me gustaría más todavía. A veces me siento un poco estúpido hablando de estos temas, porque uno piensa, con lo que nos está cayendo y los problemas importantes que hay del día a día, gente sin trabajo, con problemas, desahucios, mil historias, ¿no? Y uno está hablando de la existencia de inteligencias en otras dimensiones, de ovnis, de fenómenos paranormales. Pero yo siempre digo, es mi especialidad, es a lo que me dedico. Eso no quiere decir que no me interesen otro tipo de cosas y que no viva en el mundo real como todo el mundo, ¿no? Tengo que pagar una hipoteca, tengo que comer todos los días, tengo que vestirme, tengo problemas laborales con todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este tipo de temas, yo creo que para mucha gente, y para mí también,
sirven muchas veces de bálsamo, ¿no? Es decir, para ver que el mundo es más amplio que el mundo cotidiano, en el que vivimos todos los días y tenemos que hacer frente a nuestros problemas cotidianos, como todo el mundo, ¿no? Pero que el mundo es más amplio, que desconocemos prácticamente todo y que tenemos la suerte, de todos modos, a pesar de la crisis, de vivir, como decía una profesora mía de la facultad, bueno, de vivir en el mejor lugar del mundo, en Occidente, ¿no? Porque no sabemos la suerte que es cuando viajas, lo sabes, tú que has viajado mucho, lo de entrar a casa y encender las luces, darle a una manilla y que salga agua caliente, otro de los grandes inventos de la humanidad, que después de hacer tus necesidades, le hagas así a una cadena o un botoncito y aquello desaparezca, ¿no? Es decir, son cosas absolutamente increíbles que no valoramos, pero yo creo que, por eso te digo que estos temas tienen esa trascendencia, de hacernos ver que hay esperanza, qué cosa hay más trascendente, que pueda existir vida en otros planetas, que exista vida después de la vida, que puedan existir inteligencias en otras dimensiones, que hay más trascendente. Nos abre la mente y nos dice, vale, esto es así, pero hay muchísimo más y sobre todo despierta las ansias de conocimiento en la gente, eso me ha pasado a mí, y comienzas a investigar muchas cosas, a leer muchas cosas y eso enriquece tu vida y hace que tu vida sea menos dura. Miguel Pedrero, amigo y colega, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Ha sido muy enriquecedor tenerte. Hemos disfrutado muchísimo, seguro que la gente ahí en casa también. Y ya quedas invitado para la próxima temporada. Cuando queráis. Con tus investigaciones, con tus libros, lo que quieras. Yo ya sabes que encantado, y más venir aquí a Mijas, es un lugar maravilloso. ¿Te ha gustado, eh? Sí, sí, me ha encantado. Sí, sí. Gracias, Miguel, por venir. Hoy hemos presentado, queridos amigos, los 20 mejores expedientes X españoles de la editorial Cidonia, un libro que recomendamos desde mis enigmas favoritos, escrito por el periodista y escritor Miguel Pedrero. Nosotros nos vamos a marchar, pero no sin antes recordarles, como siempre, los datos del programa. Será el último programa en directo que hagamos de mis enigmas favoritos. La semana que viene no habrá programa, sobre todo los que siguen el programa a través de mijascomunicación.org o Mijas 340 Televisión, porque la semana que viene tendremos edición especial de la Feria de las Lagunas, uno de los núcleos del término municipal de Mijas. Será ya el siguiente jueves 4 de julio a las 10:30. ¿Y qué vamos a emitir? Pues la Noche de Misterio 4 que hicimos en el Teatro de las Lagunas, el programa que hicimos para radio. Lo grabamos en televisión, hablamos del fenómeno OVNI y en ese programa estarán invitados Lorenzo Fernández, Francisco Contreras, Josep Guijarro y José Antonio Caravaca. Un lujo de elenco de invitados que son veteranos ya de este programa y que han pasado por aquí muchas veces. Fenómeno OVNI será el último programa de la temporada para el jueves 4 de julio y si lo ven en su televisión local, pues será la semana que viene. Queremos mandarle un abrazo muy fuerte a todos los amigos porque hoy ya a estas horas, a las 12:10, estamos en directo, entramos ya en el solsticio de verano para los que vivimos en el hemisferio norte. Hay muchos amigos en el hemisferio sur que también están siguiendo online o se descargan el programa de mis enigmas favoritos y entran en el invierno. Pues feliz solsticio de verano y de invierno para todos los amigos que siguen este programa, que tenemos 2 fantásticos viajes organizados para agosto, uno a Egipto, otro por el norte de España, yendo al Santuario de Lourdes, ruta de apariciones marianas, los 2 viajes en agosto, y que toda la información está en nuestro Facebook y en nuestra página web, www.misenigmasfavoritos.com. Un abrazo enorme de todo el equipo que hace posible este programa, Mis Enigmas Favoritos. Ha sido un placer estar la temporada 14 con ustedes, con todos vosotros, que esperemos que haya una temporada más, seguro que sí, y que paséis un genial y feliz verano. Sed muy felices. Muchas gracias a todos. Buenas noches.